nuevamente en el segundo semestre para desarrollar, ¿cierto?, esta serie de encuentros, ¿cierto?, para poder desarrollar y terminar de desarrollar el facsímil, ¿cierto?, para que pueda ser una ayuda para que puedan afrontar bien, ¿cierto?, lo que significa la prueba, en este caso la prueba PAES, ¿cierto?, que es una evaluación estándar, que va a permitir el ingreso, ¿cierto?, en alguna oportunidad para estudios superiores y en otras, ¿cierto?, solamente para rendirla y poder postular a alguna otra carrera. Bien, lo último que nosotros vimos el semestre anterior, estábamos en la parte de selección natural, ¿ya? Y voy a ver si que esto está bien. Sí, ya. Entonces, la pregunta era la pregunta 67 de 80. Bien, terminando la serie de preguntas que son de biología, nos vamos a ir a química y vamos a terminar con física y estaríamos terminando, ¿cierto?, el facsímil y lo que significa la forma de afrontar, ¿cierto?, las preguntas y también ver en qué estamos fallando, ¿ya? Cuál ha sido nuestra falencia durante nuestro proceso educativo. Así que esa es la manera de enfocar. Entonces, dice, ¿cuál es la importancia de la selección natural en el contexto evolutivo? ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes escuchen, o vean, lean, estudien, indaguen lo que significa selección natural, siempre van a estar hablando, ¿cierto?, de lo que significa la evolución, ¿ya? Y ese se promulga, ¿cierto?, a través de los postulados de la selección natural de Charles Darwin, y por lo que se indica que podemos ver, y bueno, aquí tenemos 5 alternativas. Entonces dice, ¿cuál es la importancia? Primero, ver, ¿qué significa? ¿Cuál es la importancia? Le podrían preguntar, ¿qué significa? O las implicancias de. No, esta es, ¿cuál es la importancia? ¿Ya? Lo primero. Dice, permite comprobar un hecho que ocurre en la naturaleza. Es una teoría, por lo tanto no se puede comprobar. Esto es lo principal. Cuando es algo experimental, con lo cual ustedes tienen una conclusión, ese instante se puede comprobar, siempre y cuando se repita. Si ustedes cada vez que hacen un experimento se vuelve a repetir, se puede comprobar que es un hecho. En cambio, siempre que hablen de la selección natural, es una teoría, la teoría evolutiva. Por lo tanto, no, si le dice, permite comprobar, no se puede, porque es una teoría. B, corresponde a un mecanismo que explica el proceso evolutivo. Yo hubiera cambiado el que explica por el que pretende explicar, ¿ya? Porque es una teoría, porque si está explicando es porque lo está dando por hecho. Ya. Ustedes saben que a veces no hacen algunas preguntas que uno da por hecha y la verdad es que son como para engañarnos, como que todas son la verdadera. Entonces hay que tener cuidado. C, permite predecir los cambios que sufrirán las especies actuales en la Tierra. No, esto no es un modelo, ¿ya? Es una teoría. El modelo es cuando algo pretende decir cómo sería, ¿ya? Pero esto es una teoría. Entonces, tampoco indicaría la importancia de ello. Corresponde a la única explicación, ya, esa hay que votar al tiro, ¿ya? La única explicación, ya no. Es como que hay 500 partidos políticos y hay uno solo que tiene la verdad, ¿ya? Entonces no. Chao. Corresponde a un modelamiento que permite comprender el fenómeno evolutivo. Corresponde a un modelamiento que permite comprender el fenómeno evolutivo. Si no hubiera sido por la palabra modelamiento, porque sobre eso corresponde a una teoría, ¿ya?, que permite comprender, esa hubiera sido la correcta. Pero dice un modelamiento, de nuevamente es un modelo. El modelo es algo para predecir, ¿ya? No es una teoría. ¿Qué pasó? Está entró Seyester Villarreal. ¿Se escucha bien, Hugo? Sí. Impecable. Muy bien. Sí. Ya, qué bien. Ya, excelente. Ya, entonces, bueno, vamos a ver esta cosa que está por acá.
este caballero. Ahí está. Bien, por lo tanto, la que más se acerca, ¿ya? La A dice permite comprobar, no se puede comprobar. La C permite predecir, no se puede predecir. D corresponde a la única explicación, no. Corresponde a un modelamiento, no, porque no es un modelo, por lo tanto la B vendría siendo la que se acerca más a la verdad, que dice corresponde a un mecanismo que explica el proceso evolutivo. ¿Ya? Como les dije, yo hubiera cambiado el término que explica por explicaría, o podría explicar, ¿ya? Porque que explica también te da como algo como hecho, que no lo es. Pero bueno, si es la única que más se acerca, debería ser la. Entonces, abajo dice, ¿cómo se responde a esta pregunta? Bien. Vamos al tiro a la B nomás, ¿ya? La B es correcta, puesto que la selección natural es un mecanismo explicativo del proceso evolutivo, el cual bajo ciertas condiciones opera en las poblaciones de manera transgeneracional, o sea, generación tras generación, ya estén separadas por 20 años, estén separadas por 1.000.000 de años. De eso se trata, ¿bien? Y todas las demás, ¿cierto? Dan algo por hecho y explica, y por lo tanto no. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado. El enunciado, ¿ya? Entonces, si el enunciado les dice a ustedes, ¿ya? Vamos un poquito para arriba. ¿Cuál es la importancia? Otra vendría siendo, ¿qué podría explicar? ¿Ya? O sea, la primera parte de una pregunta te indica cuál es la respuesta, no la que a uno se le ocurre, sino que la que más se condice, ¿cierto?, con el enunciado, ¿ya? O la aseveración o la pregunta. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué necesitas saber? ¿Ya? Lo que es la selección natural, ¿cierto? La teoría, ¿bien? La aplicación, ¿ya? Y discriminar su importancia y utilidad, ¿cierto? Entre las opciones de respuesta. Bien. La pregunta entonces 68. Aquí no son 5, sino que son solamente 4 las opciones. Bien. Están llegando ya, listo, muy bien. Están llegando algunas preguntas. Dice ahí, leer muy bien, leer muy bien, haber dormido muy bien, haber tomado desayuno, haberse acostado temprano, si no sacáis nada con estudiar la noche anterior. En tiempos de sequía, así como hemos tenido nosotros, los individuos de tamaño pequeño de la especie X son capaces de esconderse de sus depredadores. Imaginémonos una especie X de tamaño pequeño. Aquí no te dicen si es un mamífero, si es un insecto, si es un ave. No, solamente la especie X, como de los X-Men, pero la especie X. Son capaces de esconderse de sus depredadores. Si luego de muchas generaciones, no te dicen cuántas, en condiciones de sequía, se observa un aumento en el número de individuos pequeños, considerando que el tamaño corporal es una característica heredable, ¿cuál de los siguientes procesos evolutivos podría explicar lo ocurrido en esta situación? Bien. Hay algo que significa priorización cuando uno estudia algo, lo que le interesa y lo que no le interesa. Muchas veces cuando uno ve este asunto de la selección, no le ve ni pie ni cabeza porque dice, ¿cuál podría ser el efecto sobre mí? Como que si yo no quiero ser ecólogo, ni biólogo así, biólogo marino, biólogo del desierto, ¿ya? Pero el problema es que te preguntan, ¿ya? Entonces, al preguntar, por último, uno tiene que tener un pequeño interés, por último, para poder responder cuando te toque este tipo de pruebas que son estandarizadas, ¿bien? Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes procesos evolutivos podría explicar lo ocurrido en esta situación? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, los procesos evolutivos, especiación es cuando se forman distintas especies, ¿ya? Cuando se separan, ya sea por algún evento geográfico, ya se levantó una montaña y separó las poblaciones,
o todo lo contrario, se separaron continentes, fueron separados por mares, vino un continente, ¿cierto? Y se formó así una cordillera, así como se formó la cordillera de los Andes, y quedan, ¿cómo se llama?, separadas, y cada uno se adapta a su medio ambiente. Ocurre la especiación, que es un proceso largo, de varios millones de años, en las cuales, ¿cierto?, se van adaptando a su medio ambiente nuevo. Si logran adaptarse, ya pasando sus genes de generación en generación, bueno, van a sobrevivir y van a poder evolucionar, según la teoría, ¿cierto?, de la selección natural. Y si no logran adaptarse, finalmente se extinguen, ya sea local o globalmente. ¿Bien? Entonces, aquí no se va a hablar de una nueva especie, porque se habla siempre de la especie X, por lo tanto estamos hablando siempre de la misma especie. Por ejemplo, un ratoncito, imaginemos un ratón, pero no un guarén ni una laucha, sino que un ratón de campo, así que como los que tenemos nosotros, que se alimentan de semillas. ¿Bien? Por lo tanto, habría que dejarla como de lado, ¿ya? Porque aquí no se habla de nueva selección. Ahí dice selección disruptiva, ¿ya? Selección disruptiva, ¿ya?, es que hay algo que irrumpe esa, ¿cómo se llama?, esta especie, y como que la elimina en forma seleccionada, ¿ya? Aquí no hay nada que elimine en forma seleccionada, sino que simplemente hay un clima, estamos hablando de clima, ¿ya? Y si a lo mejor hay un clima que está cambiando, que a lo mejor llovió mucho un tiempo y de repente se empezó a transformar en desierto, así como nuestro desierto Atacama, ¿ya? O en el desierto del Sahara, por ejemplo, que se sabe que ahí antiguamente hubiera un bosque y ahora es pura arena, ¿ya? Los distintos tipos de organismos han tenido que, bueno, adaptarse, como les dije. Pero aquí no hay algo que fue y eliminó, por ejemplo, a los más grandes. No fue directo, un depredador que haya llegado, ¿cierto?, que haya comido a los grandes, sino que fue una adaptación. A lo mejor los más grandes no pudieron adaptarse a menor cantidad de agua, necesitaban más, por lo tanto se empezaron a reproducir antes, ¿sí? Puede ser, pero disruptiva no. Estabilizadora, todo lo contrario, o sea, estabilizadora es que se mantenga una curva normal entre chico, mediano y grande, o sea, aquí estamos hablando que solamente el aumento de individuos pequeños, aquí está clarito, ¿ya? Y la selección direccional. Direccional no es que se direccione siendo todos los chicos para allá y los grandes para acá. No, es que quiere decir que de la curva se empezaron a ver mayor cantidad de individuos pequeños que grandes. Entonces se direccionó hacia los más pequeños, ¿ya? Entonces puede ser que en un futuro volviera a caer agua y hubiera más alimento, ¿bien? Podrían crecer un poquito más antes de reproducirse. Eso quiere decir que se están reproduciendo antes, por eso es que el enanismo. ¿Ya? Y eso suele suceder en las islas, por ejemplo, en lugares desérticos o en lugares ya donde no haya mucho alimento. Por lo tanto, hay que conocer los tipos de selección, ¿ya? Especiación, cuando se forman especies distintas, que este no es el caso. Disruptiva, cuando hay, ¿cierto?, algún depredador, alguien que entre, ¿cierto?, y lo seleccione, ¿cierto?, cazando los más grandes y quedando los más chicos. Estabilizadora, es todo lo contrario a esto, ya que se mantiene una curva normal, pocos pequeños, pocos grandes, y la mayoría son medianos. Y la direccional, en la cual el medio ambiente, ¿cierto?, sin querer, selecciona a los más aptos, que en este caso vendrían siendo los más pequeños, que pueden tener, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, mayor posibilidades de sobrevivir. Entonces, la A es incorrecta, B, C incorrectas. La D, la respuesta correcta, ¿cierto?, debido a que los individuos pequeños son favorecidos sobre el resto. Bajo un régimen de sequía, ¿cierto?, aumentaría la frecuencia de individuos en un extremo de rangos tamaños pequeños, por lo que se evidencia la selección direccional. ¿Bien? ¿Qué es lo que se tienen que saber en este caso? Acerca de los cambios en las proporciones fenotípicas. Aquí estamos hablando de genética nuevamente. El genotipo es, la cantidad de genes, o sea, el material genético que posee una especie en particular, con todas sus variantes. Y la fenotípica es la que, en definitiva, son las que se manifiestan.
O sea, nosotros, por ejemplo, hay un rango de color de ojo, por ponerte. Café, celeste, azules, verde, amarillo, ¿ya? Pero solamente podemos tener ojos de color café, ojos de color azul. Bueno, de repente salen distintos, pero ese es una ¿cómo se puede decir? Un tipo de... ¿cuánto hay? Todavía estamos... Es un tipo de mutación. ¿Ya? Por lo tanto, hay que saber también qué significa fenotipo y genotipo. Y el fenotipo está no solamente en material genético, sino que está influido, influenciado, ¿cierto?, por el medio ambiente, que también moldea. Que experimenta una población ante presiones selectivas en el contexto de selección natural. Necesita saber procesar y analizar información que se entrega en el enunciado para interpretar lo que ocurre con la población de la especie X y determinar qué proceso es aquel que describe los cambios generados por sequía. Ahí tenemos entonces. Pregunta mágica. Ya. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Dos conceptos, ¿ya? Que algo parecido como les dije antes, que pasaba que si una cordillera separaba dos poblaciones, o se separaban los continentes y venía el agua, ¿ya? O dentro del mismo ambiente, ¿cierto? Uno habita en una parte que es más boscosa y otra menos boscosa, pero son de la misma especie que con el paso del tiempo, ¿cierto? Se transforman en dos distintas. Entonces aquí habla de eso, que significa la especiación alopátrica y simpátrica, ¿ya? Entonces dice, dos poblaciones de una especie de pez de agua dulce habitan, ¿ya?, un lago en el sur de Chile. Ya, una población habita y se alimenta en la zona pelágica, ¿ya? Es otra cosa. Los peces de la zona pelágica son los que habitan en la columna de agua, los que nadan, ¿cierto?, no en el fondo, ¿ya?, y en la superficie algunas veces, pero casi todo en la mitad de la columna de agua, o sea, que tienen 100 metros de agua, están en los 50, 40 metros más o menos. Pelágica del lago, mientras que la otra vive y se alimenta en la zona bentónica, que es el fondo, ¿ya?, del lago. Esto lleva, después de muchas generaciones, a la formación de dos especies. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al mecanismo y tipo de especiación descrito? Entonces, si nosotros tenemos que el lago se parte por la mitad, y la mitad del lago queda para allá y la otra para acá, ¿bien? Eso es un tipo de especiación en la cual cada uno, ¿cómo se llama?, evolucionan por separado. En cambio, si estamos hablando del mismo lago, pero a distinta altura, ¿bien? Eso quiere decir que están en el mismo lugar, ¿bien? Entonces, dice, aislamiento mecánico, no, porque es la misma columna de agua, al tiro, sin tener que estar leyendo para allá. Aislamiento mecánico, no, al tiro. Mecánico significa que la cordillera o que se separen, ¿ya? O que venga el volcán y venga la lava y separe el lago en dos. Eso significa mecánico. Aislamiento temporal, tampoco, porque dice que por largo tiempo se mantuvo así. A lo mejor unos que eran más pequeños y los otros se los comían, se fueron para el fondo, ¿ya? Y por eso es que se adaptaron al fondo y los otros siguieron estando más en el agua y fueron más grandes, ¿ya? Hay muchas formas en las cuales se pueden formar especies. Aislamiento ecológico, ya. Ahí sí, ninguna de las tres anteriores, mecánico ni temporal, ¿ya? Ecológico, ¿bien? Entonces tienen especiación alopátrica y simpátrica, ¿bien? Ahí sí. Entonces, cuando tenemos una especiación alopátrica, eso quiere decir que es una separación, ¿ya? Como le dije yo, el lago se abre, que es una cordillera, que algo que los separa, ¿ya? En cambio, simpátrica es que se producen especies en el mismo lugar, pero en distintas partes del nicho ecológico, ¿ven? Por lo tanto, debería ser la E, que es el aislamiento ecológico, que origina una especiación simpátrica, o sea, en el mismo lugar. Hay B incorrectas, ¿ya?
Aquí no se menciona restricción mecánica, como le decía. La C es incorrecta, ya no hay proceso temporal, ¿tá? Se hace un proceso continuo. D y E, el mismo elemento ecológico, pero la E indica correctamente en este tipo de elementos que origina una especie simpática, ¿ya? Siendo por ello la opción correcta, o sea, en el mismo lugar, ¿bien? ¿Qué necesita saber? Procesar, analizar información entregada en el enunciado, relacionarla con mecanismos y tipos de especiación descritos en las opciones, ¿ya? A partir de esto, debe considerar el uso diferencial del espacio como una condición propicia para la especiación simpátrica por aislamiento ecológico, llegando así a la opción correcta. O sea, el uso diferencial del espacio, no por aislamiento, ¿ya? Que puede ser simpátrico. Alopátrico, que está aislado, simpátrico, ¿ya? Que se aíslan ecológicamente, pero están en el mismo lugar, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Ya, entonces, me están llegando preguntas de todo el mundo. Acá me están hablando de China, ¿cierto? De Australia, para que podamos ver, ¿cierto? Podemos responder lo mejor posible estas preguntas. Entonces, me pone ahí un estudiante. Buenos días, por favor, mándeme ya esto a mi correo para imprimirla, por favor. Se lo agradecería mucho. Entonces le vamos a responder inmediatamente. Listo, ahí mandé, ¿cierto? La respuesta. Entonces tenemos ahora la pregunta 70. Ya se están acabando ya las preguntas de biología, espero que alcancemos a terminarla ahora. Dice, ya, entonces, aquí les van a nombrar especies. Y deberían saber cuál es, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a ver cuántos tenemos acá. Los mismos dos, bueno, sigamos nomás. Dice, los machos de varias especies de matapiojos. Hay mucha gente que cree que va y porque te va a la cabeza te come los piojos. Y no, simplemente son las libélulas, ¿ya? Son estos insectos de cabeza grande, ¿cierto? Que le dicen caballero del diablo, ¿ya? Presentan un órgano copulador cuya parte anterior tiene forma de cuchara. Así, tiene forma de cuchara. Así, y agarra. Esta estructura le permite al macho remover los gametos. ¿Qué son los gametos? Los gametos son las células sexuales, ¿ya? O sea, espermatozoides y óvulos, como se podría decir. Para remover los gametos de otro macho que se hubiese pareado previamente con la hembra. O sea, si había otra hembra, porque estos tienen, ¿cómo se llama? Tienen fecundación externa, o sea, el macho deposita los huevos en algún lugar y después la hembra cuando, o sea, los espermatozoides, y la hembra cuando, ¿cierto?, empieza a lanzar los óvulos, son fertilizados. Entonces, antes que suceda eso, viene otro macho, ¿ya? Y viene con la mano así, la agarra así, y agarra justamente espermatozoides que ha puesto antes, ¿ya? Que se llama espermoteca, ¿ya? O sea, que están los espermatozoides como en un saquito, lo saca y lo echa, cosa que queden los de él, ¿bien? Entonces dice, esta estructura le permite al macho remover los gametos de otro macho que se hubiese apareado previamente con la hembra. ¿Qué función tendrá la remoción de gametos en el apareamiento de los matapiojos? ¿Ah? O sea, si dicen, ¿por qué saca uno y pone otro? Bueno, porque no quiere que el otro esté, ¿ya? O sea, por lo tanto estamos compitiendo. Ese es el asunto. Entonces, veamos. A, inhibir la fecundación. Sí, inhibir la fecundación, pero no les dice del otro macho. Hubiera hecho, inhibir la fecundación del otro macho, sí hubiera así. Pero aquí va a haber fecundación igual. Por lo tanto, parece, pero no lo es. B, favorecer el aislamiento precopulatorio.
Mentira, porque ya la habían copulado antes. ¿Ya? No puede aislarla. ¿Ya? C, aumentar la competencia postcopulatoria. Pero aquí no dicen postcopulatoria de quién, si era del macho anterior o de este. D, disminuir la competencia espermática. Eso quiere decir que hubieran estado los dos espermatozoides de los dos matapiojos juntos. Ya, por lo tanto, aquí no hay competencia de ese tipo. ¿Ah? ¿O sí? Vamos a ver. E, aumentar el aislamiento postcigótico. Aumentar el aislamiento postcigoto. O sea, el cigoto es cuando se produce el huevo fecundado, ya ese es el cigoto. Entonces, inhibir la fecundación no es claro, por lo tanto no es. B, favorecer el aislamiento precopulatorio, no puede aislar a la hembra, imposible. C, aumentar la competencia postcopulatoria. Si aumenta la competencia, eso quiere decir que los espermatozoides del otro se mantienen ahí. Y aumentar el aislamiento postcigótico, no, o sea, ya estaría fecundado, no tendría razón de sacar el espermatozoide de matapijo anterior. Por lo tanto, es la D, disminuir la competencia espermática, o sea que no haya competencia, ¿ya? Simplemente lo saca, ¿ya? Para que sea preponderante, ¿cierto? Los espermatozoides del macho que lo removió, ¿ya? Puede que queden restos del otro, por eso dice disminuir la competencia, porque a lo mejor no es posible removerlo todo, porque la espermoteca, como le digo yo, es como una bolsa pegajosa, que a veces queda pegada, ¿ya? Bueno, pegajosa, queda pegada. Por lo tanto, hay menor posibilidad de que el otro, ¿cierto?, pueda fecundar a la hembra y de esa manera traspasar sus genes a ella. Mira, les voy a mostrar lo que es el matapiojo, ¿ya? Para que puedan ver de qué se trata. Entonces, esperen un poquito. Matapiojo. Exacto. Bien. Entonces, estamos compartiendo. Voy a compartir entonces ahora la pantalla. Me estás compartiendo la pantalla. Entonces, deberían verla. Y estos son los matapiojos, ¿ya? Son esos que antiguamente, cada vez que uno mojaba algo, este no es una mantis, ¿ya? Esa no, es una mantis. Estos son, ¿bien? Así, y vuelan bastante bonito, ¿cierto? Son sumamente rápidos y ágiles. Vamos a volver entonces, ahí estamos volviendo, ¿cierto?, al modo. Por lo tanto, es disminuir la competencia espermática. Allá. Dice, la opción C es correcta, remoción de espermatozoide, otro macho no promueve un incremento de la competencia, todo lo contrario, ahí dice, por el contrario, la extracción de los gametos de un macho generaría una reducción de la competencia por acceder y fecundar al óvulo, y no solamente a uno, a todos aquellos que van a hacer, y se colocan en el agua, directamente en el agua, porque la fase larval, ¿cierto?, del matapiojo y de algunos otros insectos, ¿cierto?, que está dentro del agua. Por ello, la opción correcta es la D. ¿Qué tienen que saber para aquello? Selección natural nuevamente, selección de rasgos sexuales, de la selección inter e intrasexual, ¿ya? Cuando se habla de competencia entre la misma especie, intra, ya, porque es dentro de la misma especie. Además, necesitas saber analizar la información del enunciado y las opciones para distinguir claramente cuál es la relación correcta entre la situación descrita, ¿cierto?, respecto a la remoción de espermatozoides y su función en el contexto de la selección natural. Vamos a ver si me respondió este cabro. Ya, entonces, ahora
vamos a estar con una parte genética, ¿cierto? Y mutación. La mutación es cuando hay una alteración en el código genético, lo habíamos visto antes, ¿cierto? Con respecto a los nucleótidos, el código en la cual, ¿cierto? Las bases nitrogenadas se leían de 3, ¿cierto? Por lo tanto, de 3 en 3 iban formando aminoácidos y formaban proteínas. ¿Bien? Entonces dice, producto de la exposición a un tipo de radiación. Entonces, si tienen radiación, cambia ese código genético y a veces no se puede producir una proteína en particular, sino que se produce otra o la misma pero mal hecha. Por lo tanto, no puede hacer su función. Es algo no menor. Producto de la exposición a un tipo de radiación, los espermatozoides de un hombre presentan una mutación en la región no homóloga del cromosoma Y. ¿Qué significará no homóloga? ¿Qué proporción de su descendencia femenina podría presentar la mutación? Ya. Nos vamos nuevamente, ahora vamos a internet y vamos a ver los cromosomas XX y XY. ¿Ya? Cachito. Esperen un cachito. Entonces voy a compartir la pantalla. Tum, tum. Compartir. Ya, debería estar compartiendo. Miren, chicos, el cromosoma XX, ¿ya? Se consideran cromosomas homólogos, son iguales. Y estas dan origen sexualmente a una mujer, que puedan producir leche, que tengan ovarios, que tengan útero, ¿ya? Que sean capaces de mantener la vida, producir leche, ¿ya? Esas características que son de la mujer, ¿ya? Las caderas anchas, la voz más femenina, o sea, más finita y todas esas cosas. En cambio, el hombre tiene dos cromosomas que no son homólogos, ¿ya? Tienen un cromosoma X que da origen a una mujer, ¿cierto? Pero tienen el otro cromosoma que es Y. Se le dice Y, ¿ya? Porque se le ve como una Y, ¿cierto? Cuando uno ve la fotografía de los cromosomas reales. Que tiene zonas que no son homólogas, ¿ya? Por lo tanto, no dan origen a todo lo que hace que sea una mujer, ¿ya? Por lo tanto, igual los hombres tienen menos genes que una mujer, ¿ya? Entonces, si se produce una mutación, dice ahí, ¿ya? En la región Y del hombre, ¿bien? ¿Qué podría pasar con respecto al cromosoma X si tuviera una hija? Vamos a volver a la pregunta. Producto de la exposición a un tipo de radiación, ya donde hay una mutación, los espermatozoides de un hombre presentan una mutación en la región no homóloga de cromosoma Y. ¿Qué proporción de su descendencia femenina podría presentar la mutación? Si dice no homóloga, eso quiere decir que no tiene los mismos genes de mujer, son solamente de hombres, ¿ya? Por lo tanto, si hablan de descendencia femenina, la mutación debería ser un 0%, porque es la región no homóloga que no considera el cromosoma X de la mujer. ¿Bien? Ahora, si fuera en la región, ¿cierto?, homóloga del cromosoma, ahí sí podría ser. Ahí sí podría ser que a lo mejor sea portadora de este tipo, de esta mutación. ¿Ya? Veamos de qué se trata esto. Bueno, mira, aquí estaba puesto el cosito abajo. Región homóloga primaria, ¿ya? Homóloga secundaria, que son básicamente, ¿cómo se llama? La zona periférica, ¿cierto?, de los cromosomas. Región diferencial que porta genes exclusivos de Y, región diferencial que porta genes exclusivos de X, ¿ya? Entonces dice, para responder correctamente
esta pregunta, primero examina la información que entrega el enunciado, de manera que puedas determinar en qué porcentaje una mujer podría heredar la mutación señalada. Bien. Entonces, la región homóloga son estas regiones, y las otras son las regiones no homólogas, ¿ya? En este sentido, advierte que la mutación que menciona el enunciado está presente en uno de los cromosomas sexuales del padre, específicamente en la región no homóloga del cromosoma Y, ¿ya? Que es este. Es decir, en aquella región que está formada por genes exclusivos de este cromosoma, por lo tanto, no presenta genes alelos con el cromosoma X. ¿Cómo se representa en la figura? ¿Bien? Entonces, dice, también es importante considerar, ¿ya? Esto es en la parte genética en donde, ¿cierto?, se heredan los genes, los cuales dan origen a un hombre biológicamente y a una mujer biológico, ¿ya? No quiere decir nada aquí que le dé género y lo que pasa después. Esto es lo que dice la genética. También es importante considerar que en los mamíferos la determinación genética del sexo depende de la combinación de los cromosomas sexuales X e Y, ¿ya? La mujer da origen solamente, ¿ya?, a genes, o sea, a cromosomas X, o sea, solamente dan origen a mujeres, ¿ya? En cambio, los hombres pueden dar origen a un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿ya? Y dependiendo de cómo se vayan combinando, salen hombres o mujeres, biológicamente, ¿ya? ¿Cómo se representa? En lo siguiente: parentales, o sea, el papá, XX mamá, XY papá. Entonces, si se une, ¿cierto?, un cromosoma X con otro cromosoma X, da origen a una mujer. Y ¿cierto?, se cruzan un cromosoma X con un cromosoma Y, da un hombre o un macho. ¿Bien? Y esa vendría siendo la descendencia. O sea, hay un 50% que sean hombres y mujeres. Ya que estos antecedentes pueden concluir que la opción A es correcta, ya que probabilísticamente se espera que una mutación en la región no homóloga y del padre está ausente en la descendencia femenina porque es no homóloga. O sea, no se puede, ¿cómo se puede decir? No se puede manifestar, ¿ya? Esa es definitivamente. Bajo este mismo argumento puedes deducir que las opciones B, C, D y E obviamente son incorrectas, ya que es improbable que la mutación se presente en la descendencia femenina, ¿ya? Por el contrario, se esperaría que el 100% de la descendencia masculina la presentara, ¿ya? Por eso decía que era distinto a que fuera masculino o femenino. ¿Qué necesitas saber y hacer para responder esta pregunta? ¿Ya? Cómo se heredan los caracteres ligados a los heterocromosomas o cromosomas sexuales. Además, debes saber acerca de determinación genética del sexo en mamíferos y, por supuesto, de los seres humanos, ya que somos mamíferos, ¿ya? Y analizar muy bien la información, ¿ya? Entonces, se dice homólogos, sí, se manifiesta. No homólogo, no. Ni siquiera se puede transferir a la descendencia, ¿ok? Pregunta 72. No, todavía no me responde la pregunta, así que vamos a ver de qué se trata esto. Chiquillos, el daltonismo. Bien, el daltonismo también, bueno, fue descrito por John Dalton, el mismo, ¿cierto?, que hizo la primera teoría, ¿cierto?, atómica, que fue la teoría de Dalton, ¿ya? En la cual, ¿cierto?, nombró, ¿cierto?, nuevamente al átomo, ¿cierto?, pero no le nombró las subpartículas. Y el mismo Dalton, ¿cierto?, que hizo varios estudios, se dio cuenta de algo y que la forma en que se podía heredar, ¿ya? Por lo tanto, se le puso como daltonismo, ¿ya? El daltonismo es causado por un alelo recesivo, ¿ya? Habíamos hablado en ocasiones anteriores que existían alelos que eran recesivos, o sea, que no se manifestaban estando un dominante, y que tenían que haber dos recesivos, uno del papá y la mamá, para que se puedan manifestar, ¿ya? Es causado por un alelo recesivo ubicado en los cromosomas sexuales, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes genotipos, bien, corresponde a un individuo portador de esta condición? Entonces, si está en el cromosoma sexual, bien, entonces esto se llama herencia ligada al sexo,
¿ya? Hay algunas que están ligadas al, ¿cómo se llama? Ligado al sexo femenino y otras ligado al sexo masculino, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, en el sector donde está, así como vimos delante de los cromosomas homólogos y no homólogos, ¿ok? Por lo tanto, dice, ¿cuál de los siguientes genotipos, como dijimos delante, ¿cierto?, el material genético que posee, corresponde a un individuo portador? No le están diciendo a uno que tenga daltonismo, tiene que ser portador, ¿ya? Entonces, si es recesivo, tiene que tener 2 alelos recesivos para que se pueda manifestar, ¿bien? Si hay 2 que son dominantes, no se va a dar. Por lo tanto, alguien que sea portador, o sea que pueda entregarle sus genes, a lo mejor a la descendencia, debería ser uno que tenga uno recesivo y uno dominante, ¿bien? Entonces, veamos bien. Cuando nosotros hablamos de genes ligados al sexo, siempre va a estar el XX o el XY primero, ¿ya? Y sus alelos es un superíndice, o sea, como si fuera una potencia en matemáticas. Por eso es que acá tenemos la letra X que vendría siendo una mujer, ¿ya? Y arriba tenemos, ¿cierto?, el alelo que significa si es recesivo o es dominante. Cuando tenemos una letra mayúscula es dominante, cuando tenemos una letra minúscula es recesivo, ¿bien? Entonces, si tenemos 2 letras mayúsculas, eso quiere decir que son dominantes, y la enfermedad no se manifiesta, ¿ya? Está clarito. Y tampoco se puede traspasar a la descendencia. Cuando tenemos un dominante y un recesivo, existe la posibilidad, como lo vimos delante, ¿ya? Cuando se cruzan ciertos los gametos, de que uno de ellos sí pueda ser traspasado a la descendencia, ¿ya? Obviamente es esa, está clarito, ¿ya? Pero vamos a seguir. Abajito hay 2 con D minúscula, o sea, son 2 recesivos, por lo tanto es daltónica. Bien, corresponde a una mujer daltónica. Entonces, está manifestada. Entonces, no es portador, sino que tiene la enfermedad, ¿ya? Si tenemos aquí que tiene una D y la otra no la tiene, ¿ya? Es porque hay una mutación en que solamente uno de los padres tiene este gen y el otro no, ¿ya? Lo mismo que acá abajo, ¿ya? Por lo tanto, esto está ligado al cromosoma X, si se dan cuenta. El cromosoma Y no está presente, ¿bien? Entonces, podría ser que la letra E también podría ser portadora, ¿m? Porque también tiene una X, ¿ya? Y una D. Pero siempre tienen que buscar, como está ligado al cromosoma X, la que tenga los 2 cromosomas X. No tomen en cuenta al que tiene el Y, ¿ya? Solamente tienen que considerar al XX. Por lo tanto, la que tiene el gen o el alelo dominante y uno recesivo, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Vamos acá. La letra, vamos a ir primero a la D y E, ¿ya? Porque uno dice, pero ¿cómo si tiene la D minúscula debería ser también portador? Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que nos dicen acá? Son incorrectas porque ambos genotipos corresponden a hombres, ¿ya? Por lo tanto, solo presenta una copia del gen que causa el daltonismo. En el primer caso, el genotipo XD corresponde a un hombre que no tiene condición, y el otro pertenece a un hombre con daltonismo. O sea, si el hombre tiene ya la condición recesiva, es daltónico. El tío no es portador, es daltónico, por lo tanto siempre tienen que considerar XX, ¿ya? Aquí no les dice que son ligados al gen, ¿cómo se llama? A los genes femeninos, ¿ya? Pero corresponde a que, si ustedes ven, y aun cuando no sepan, si sale la condición, ¿cierto?, en que es un portador, tienen que buscar que ambos alelos sean del mismo sexo, y uno de ellos sea el recesivo. Por lo tanto, dice,
Anota, la B es correcta porque genotipo, ¿cierto? Este XX, ¿cierto? Corresponde a una mujer que presenta un gen dominante y uno recesivo. Por lo tanto, es portadora y no tiene daltonismo. Ahora, distinto es si le preguntan, ¿cuál de estos es daltónico? ¿Ah? Ahí ya cambia la pregunta. Bien, entonces, por eso tienen que leer bien el enunciado. ¿Ya? ¿Qué necesitas saber? ¿Ya? Concepto, genotipo, fenotipo, dominante, recesivo, herencias, ligados, o sea, genes ligados a cromosoma X y hay otros que son ligados a cromosoma Y, ¿ya? Analizar la información y siempre saber, ¿cierto?, qué es lo que te están preguntando. ¿Mm? Bien. Las últimas preguntas las vamos a responder la próxima semana y ahí vamos a terminar con la parte biológica, ¿ya? Porque ahora vamos a darle paso, ¿cierto?, al profesor de lenguaje, ¿cierto?, para que se pueda poner cómodo, ¿cierto?, y poder comenzar su sección. Mientras tanto, les voy a dejar puesta, ¿cierto?, o se podría decir, ¿cierto?, la pregunta 73, para que si tienen, ¿cierto?, esta chispita, ¿cierto?, de ganas de saber, para que ustedes la puedan responder por ustedes. Si la dotación cromosómica humana es de 23 pares de cromosomas, entonces es correcto afirmar que en metafase, o sea, cuando está a punto de dividirse la célula, ¿cierto?, en la mitosis, las células humanas normales tendrían, ¿cuántas tendrían? 46, 92, si se dividen, ¿cómo es la cuestión? ¿Ya? 23 pares. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se la dejo tirar, botando la pelota para que vean y indaguen, ¿cierto?, qué significa esto, qué significa los 23 pares, y si lo saben, bueno, obviamente, ¿cierto?, ojalá pudieran entrar y conversemos esto la próxima semana. Por mi parte, ¿cierto?, y me estoy despidiendo, que estén súper bien, y nos estaríamos viendo la próxima semana, y sea un excelente semestre, y la prueba PAES está a la vuelta de la esquina. Así que eso sería, nos estaríamos viendo, voy a dejar de compartir. Y nos estaríamos viendo, ¿cierto?, la próxima semana. ¿Bien? Ok, así que aquí se va a poner, ¿cierto?, el profesor, esto está ahí, ahí. Entonces, ahí nos vamos a ver, ¿ah? Que estén bien, saludos a todos, un abrazo.